Ok. Bueno, hoy nos acompaña en esta nueva fecha del Ateneo Amigos de la Ciencia, un encuentro para ayudar en la difusión y en la enseñanza continua de las ciencias, en algo que comenzó desde la UTN de Extensión Universitaria y con estos tiempos de pandemia pasamos al streaming. Tenemos invitada hoy a la licenciada en Ciencias Geológicas Paula Tonioli, con más de 20 años de experiencia, mayormente como geóloga de exploración y geoquímica en compañías mineras, pero también experta en hidrogeología y estudios ambientales. De hecho, también tiene un máster en ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en gestión de recursos hídricos, en desarrollo y manejo de sistemas de información geográfica y en el gerenciamiento de proyectos. Actualmente, Paula trabaja en el Departamento General de Irrigación de Mendoza, participando en diferentes proyectos de investigación, junto con profesionales de la UNCUYO, de la CONEA, del CONICET, y en tantos otros proyectos. El tema que nos trae hoy es la geología de los depósitos de litio, estos minerales industriales que han tenido un gran boom últimamente, por sus usos, pero más que hablar yo de esto, dejamos a cargo a Paula para que dé inicio a la charla. Bueno, Paula, gracias, todo tuyo. Guillermo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver, sobre todo, vamos a hablar de la geología de los depósitos del litio y de cómo se evalúan. Sin meternos en otros temas, el tema del litio es bastante amplio, sin meternos en temas de producción o de ingeniería química que tiene que ver con las plantas y con los productos finales, y mucho menos con la industria que lo utiliza, ¿no? Como las baterías y todo eso. Así que va a ser más relacionado a geología. De todas formas, bueno, espero que les guste. El contenido un poco ya lo dije, pero vamos a hacer una introducción del litio muy corta y después ver cómo lo encontramos en la naturaleza y las características de los depósitos más importantes hoy por hoy. Después un poco vamos a ver cómo evaluamos o cómo estudiamos un depósito de salmuera, que son los que tenemos en Argentina en producción, y algunas otras fuentes de litio potenciales, pero que es interesante por ahí conocer. Bueno, para introducir, el litio es el tercer elemento de la tabla periódica, es un elemento dentro del grupo de los metales alcalinos, es el metal más liviano que existe. Tiene en su configuración electrónica, tiene en su último cinturón, digamos, un único electrón y que lo suelta muy fácil, lo libera muy fácil, por eso es un elemento muy reactivo, y en la naturaleza no lo vamos a encontrar como un metal libre o en estado metálico en la naturaleza. Es altamente reactivo por esa pérdida de ese electrón. Reacciona con bueno, con el oxígeno y con múltiples otros iones, y reacciona, por ejemplo, con los halógenos, que es como bastante raro que eso ocurra con otros metales. Tiene un radio iónico bastante pequeño para dentro de los metales de su familia, pero grande con respecto a otros elementos. Y tiene como cierta afinidad o propiedades más parecidas a los metales alcalino-térreos, al berilo y al grupo del magnesio y del calcio. Tiene algunas particularidades, además de ser muy reactivo y liviano. En realidad esas dos condiciones de ser reactivo y liviano son las que hacen que esté hoy por hoy en auge dentro de la tecnología moderna, porque se necesita
bueno, ese tipo de metales, ¿no? Pero también tiene un punto de fusión muy bajo, tiene un calor específico muy alto. Entonces, todas esas propiedades hacen que su uso sea bastante diverso, que se use en múltiples industrias. Bueno, para terminar esta parte, tiene varios isótopos radioactivos y 2 isótopos en realidad estables, el litio 7, que es el más abundante, y el litio 6, que si bien no es tan abundante, es muy importante por su uso en la energía nuclear, ¿no? Un repaso rápido por los usos. Se usa mucho en la industria cerámica, como verán en la filmina. Es bastante importante el uso en la industria del vidrio y de la cerámica, sobre todo para disminuir el punto de fusión, ¿no?, de los materiales. Y bueno, se usa en óptica, dentro de esa propia industria, y tiene, bueno, da algunas propiedades que ayudan a la estabilidad de los materiales también. Dentro se usa en la industria del tratamiento del aire, por eso que les contaba que se combina con los halógenos. El bromuro de litio y el cloruro de litio son bastante higroscópicos, entonces se usan como desecantes o como para retener impurezas del aire, en sistemas de aire acondicionado o, por ejemplo, en la industria aeroespacial para purificar, ¿no? En la parte metalúrgica también se usa para disminuir el punto de fusión y en aleaciones. En la industria aeronáutica en los últimos años ha sido bastante importante para disminuir el peso de las aeronaves y con eso el peso del combustible. En la medicina se usa como para tratar enfermedades neurológicas. En la química orgánica, a veces como catalizador. Es muy conocido también el uso como en grasas y lubricantes. En la energía nuclear, como les dije, se usa el litio, se usa para la producción de tritio, en las tecnologías de fusión nuclear. Por eso el litio en algún momento fue un elemento estratégico en algunos países, sobre todo el calificativo estratégico comenzó por estos usos en la energía nuclear. Para la fusión nuclear que se hace con deuterio y tritio, bueno, para la producción de tritio se usa el litio 6. Entonces, bueno, ahora hay un proyecto en Francia entre varios países que están haciendo un reactor que creen que para el 2050 lo pueden llegar a tener más conocida el funcionamiento de todo eso, y usan unos blankets, le llaman ellos, de litio, ¿no?, donde impactan los neutrones y se genera la reacción para formar el tritio, ¿no? Pero más allá de todo eso, muchas de esos usos eran conocidos y, bueno, llevan larga data. El mayor crecimiento de la demanda de litio está relacionado con el uso de las baterías. Primero fueron las baterías de litio y ahora son las baterías de ion litio. Tienen otra tecnología y es mucho más eficiente. Y bueno, esas baterías realmente hoy por hoy son demandadas por múltiples artefactos que usamos en la vida diaria. Y la demanda de crecimiento principalmente movilizada por los autos eléctricos y por todas las tecnologías verdes de generación de energía que necesitan baterías para almacenarla. Bueno, esos son los principales movilizantes de los factores de crecimiento de la demanda, ¿no? Hoy por hoy, o estos pueden ser datos algo atrasados, del 2018 tal vez, el 40% del litio se usa en baterías. Esto es un poco la estructura de la demanda. Antes, en 2001, por ejemplo, los datos que encontré, solo el 5% del litio se usaba en baterías. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, el uso del litio en general no estaba desglosado
así por industrias. Pero bueno, lo importante es cómo ha ido creciendo y la expectativa de crecimiento que se piensa que para el 2026 ya vamos a tener por lo menos el 70% del litio va a ser por demanda para el uso de estas baterías. La producción, les puse un dato de producción anual, también es del 2017, tal vez es un poquito menos en ese año, pero está cercano a las 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que es, el carbonato de litio es uno de los productos que sale de las minas, digamos, que se procesa, uno de los productos primarios del litio, y a partir del carbonato de litio se generan otros insumos, pero con el carbonato de litio se pueden hacer baterías. Es la referencia para cuando hablamos de producción en general, y si no, otra referencia puede ser el litio metálico. Pero en general el litio, tenemos carbonato de litio, hidróxido de litio y cloruro de litio. Son los tres productos de procesado, digamos, que saldrían al mercado. El mercado del litio, bueno, el litio se considera un mineral industrial, en realidad en su momento se consideraba un mineral industrial, ahora no sabemos exactamente si llamarlo mineral industrial o estaría dentro de los metales especiales, pero no es un commodity, como puede ser el oro o el cobre, sino que al tener distintos productos, y que tienen que ver con el uso final que se le va a dar al litio, no tiene una característica química igual en todos lados, entonces el precio del litio no depende únicamente del producto, sino también a veces depende de dónde esté, de la calidad con la que lo podemos terminar su proceso, la calidad final del producto y de dónde se encuentra el depósito. No es lo mismo que los depósitos clásicos de metales y commodities que conocemos. Pero cada vez se está pareciendo un poco más a eso. Empieza a tener ya un precio más establecido y conocido, digamos, no tanto relacionado con la demanda. Con la demanda siempre, perdón, pero bueno, más relacionado con un único producto final. De todas formas, el mercado es muy pequeño. Si ven en el dibujito de arriba, a ver, voy a ir con el cursor, eso está, no se ve el valor, pero es 1.4, a miles de millones de dólares, esto está en pesos, en dólares, y bueno, si lo comparamos con los valores que se ven del oro o el cobre o los otros metales, es un mercado muy pequeño. En los gráficos de abajo vemos un poco la evolución del precio, también del carbonato de litio. Ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos años, pero tampoco es un precio, tiene sus descensos y, bueno, no es un precio muy estable. Pero sí, la curva es bastante llamativa y eso ha hecho un poco también que la exploración en el mundo haya avanzado. Pero, por supuesto que toda esta demanda de litio tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, pero también con el costo, como se ve acá, de las baterías. En azul está el costo de las baterías, cómo ha ido bajando. Por lo tanto, el consumo de esas baterías se ha vuelto más masivo y por lo tanto la demanda de litio ha crecido. Pero también para que esas baterías sean baratas, el insumo no puede tener un crecimiento infinito. Eso es un poco lo que pensamos. Pero bueno, veremos lo que termina diciendo el mercado. Algo muy esquemático, pero para que ustedes vean más o menos hoy por hoy cómo se distribuye la producción mundial. Hay un montón en realidad, hay un montón de información disponible en el litio y los valores se mueven en estos rangos, pero no son exactos. Si buscan información tal vez encuentren algunas variaciones. Pero lo más importante que les quería mostrar es que
Los productores más grandes, Australia es uno de los productores más grandes, y obtiene el litio de depósitos de pegmatitas, que ya vamos a hablar, y el otro productor mayoritario es Chile, desde el Salar de Atacama, con litio en salmueras. Los otros depósitos en Estados Unidos también se extrae de salmueras, en Argentina lo mismo, en Zimbabue es de pegmatitas, y en China es una mezcla de ambos. Hay otros depósitos de litio dispersos por todo el mundo, y la idea de que cada país no dependa de otro para este metal, ha hecho que realmente aparezcan proyectos distribuidos en todo el mundo de exploración, y algunos ya intentando hacer una exploración más avanzada, y hay producciones de depósitos pequeños también en todo el mundo. Pero este es el panorama más o menos de la producción mundial hoy por hoy. ¿Quiénes son los principales actores? ¿Cómo aparece en la naturaleza? El contenido en la corteza también es discutido, pero el más aceptado es que está en el rango de los 20 ppm. Es un elemento que está en el orden 35 de abundancia. En realidad no está tan mal, es un elemento bastante abundante. Lo que pasa lo que tiene es que tiene mucha dispersión en rocas y en distintas sustancias, y en general aparece en muy baja concentración. Según vieron que el litio, como vimos en la tabla periódica, es el tercer elemento de la tabla, y por lo tanto, según el Standard Cosmological Model, debería ser también un elemento muy abundante en los modelos de ellos, les dicen que debería ser un elemento muy abundante en el universo. Sin embargo, con respecto al helio y al hidrógeno, no lo es. Y bueno, eso también pasa no solo con el litio, sino con el berilo y otros elementos, y se cree que en realidad el litio ha transmutado, o bueno, se ha fusionado su núcleo para generar otros elementos en etapas muy tempranas en la creación de las estrellas, ¿no? Pero eso son teorías, tampoco se ponen de acuerdo del todo con eso. Lo que les quería contar es que en realidad, si lo comparamos con el hidrógeno y el helio, y después vendría el litio, debería ser mucho más abundante, y no lo es. Como ya vimos, no se encuentra libre en la naturaleza, siempre se encuentra formando algún compuesto. Y estos son los contenidos promedio más importantes. Lo interesante es que, bueno, en el agua subterránea, en general, si consideramos los salares y las salmueras, puede llegar hasta tener contenidos muy altos, desde muy bajos a muy altos. Las rocas comunes las más comunes no son más de 40 o 60 ppm más o menos. Hay algunas riolitas que tienen un poco más, pero en general siempre estamos hablando de contenidos en partes por millón. Y otra fuente importante es el agua de mar. Importante no, tiene muy bajo contenido de litio, 17 ppm si lo comparamos en esta unidad. El tema es que, bueno, realmente es muy abundante. Y cuando les pongo agua de formación, estoy hablando del agua de formación de depósitos petroleros, o sea, cogenética con el petróleo, con depósitos de petróleo y gas, en formaciones de ese tipo. Ahí también vemos que puede haber valores bastante importantes de litio. Forma parte, en realidad lo encontramos de dos maneras, en estado sólido, como formando parte de la estructura cristalina de algunos minerales, o como ion, como un elemento iónico en el agua, ¿no? En la estructura de minerales también son muchísimas las especies minerales que contienen litio, pero en general todas tienen muy bajo contenido. Los minerales más rescatables, o que tienen mayor contenido de litio, son aluminosilicatos, fosfatos y algunas arcillas, pero tampoco son muchos.
Acá, este es un espodumeno, esta es la de lepidolita. Si ven, esta es una ambligonita, es un fosfato, un aluminofosfato y aluminosilicatos en realidad. Son estas rocas duras. Esta es una arcilla, que es esta la arcilla que es sectorita, del grupo de las esmectitas. Esos son en realidad los minerales más importantes económicamente que tenemos. Y como ion en el agua, como vamos a ver, lo encontramos en salmueras continentales, en las salmueras asociadas al petróleo, como ya les dije, en algunas aguas termales y en el agua de mar. De nuevo un mapa así global, ahora ya con los recursos, el otro era de la producción, van a ver que hay mucha más dispersión de lugares con potenciales recursos, o algunos con recursos de litio, y solamente están marcados estos 3 elementos que son en salmueras. Brine, cuando dice Brine es salmueras, los puntos verdes son depósitos de arcillas y los rojos en pegmatitas. El tamaño de los círculos tiene que ver con el metal, la cantidad de metal que habría en cada depósito. Pero hoy por hoy comercialmente lo extraemos o lo obtenemos solamente de los depósitos de salmuera y de las pegmatitas. Los depósitos de arcilla, si bien tienen una exploración bastante avanzada y las reservas que están encontrando son interesantes, todavía no hay ninguna facilidad o mina en producción. Las rocas pegmatíticas también son los depósitos que se les denominan hard rock, o en roca dura. Son rocas bastante particulares, no son inusuales, hay pegmatitas en todo el mundo, pero las que son más inusuales son las pegmatitas que contienen litio. Una pegmatita es una roca intrusiva, una roca ígnea, que tiene grano muy grueso, y está asociada a cuerpos plutónicos graníticos. Para los que no son geólogos, no sé si... para los geólogos son términos todos muy fáciles. El término pegmatita se refiere a la textura, a esa característica de grano grueso, de cristales, de minerales muy desarrollados. Pueden desarrollar desde milímetros hasta decenas de metros. Hay cristales en algunas pegmatitas. Los minerales más comunes de estas pegmatitas son los que encontramos mayoritariamente en toda la corteza, son feldespatos, cuarzos y micas. Pero la particularidad es que estas rocas están enriquecidas en algunos elementos raros. Las teorías también, que para explicar cómo se forman estas rocas, se han discutido y han cambiado a lo largo del tiempo, pero todos coinciden en que son producto de la cristalización de los magmas residuales de estos plutones graníticos. Las pegmatitas en general tienen también esa composición granítica, pero a veces puede haber de otras composiciones. Las LST se refiere al término, esta es una clasificación de pegmatitas, y LST es un tipo, una subclase de pegmatitas, una familia en realidad. Y esas siglas tienen que ver con el contenido, que son pegmatitas ricas en litio, cesio y tantalio. Bueno, esta clasificación está hecha en base a la profundidad de cristalización, pero también en base a estos. Es una clasificación un poco rara, pero es la más aceptada y que todavía no ha sido reemplazada por ninguna otra, desde CERNI. La hizo antes del 2005 y todavía es la clasificación que usamos para hablar de pegmatitas. Dentro de las pegmatitas ricas en litio, estas son las más clásicas, las que se llaman
pegmatitas de elementos raros, tenemos pegmatitas abisales, muscovíticas, muscovitas con elementos raros, las de elementos raros, y mineralíticas. Las más comunes en cuanto a las LST son estas, de elementos raros, o de muscovíticas con elementos raros. Cuando hablamos de elementos raros, además del litio, el cesio y el tantalio, que es, hay otros elementos como el rubidio, berilo, estaño, y volátiles, como boro y flúor. Ese contenido, bueno, estas pegmatitas, las pegmatitas en sí de este tipo, se relacionan a dos tipos de granitos, a los granitos tipo I y tipo S. Los tipo I son aquellos formados en ambientes de subducción y que derivan de la fusión de rocas ígneas. Y los tipo S son ya más de ambientes colisionales, y tienen que ver con la fusión y la anatexis de rocas sedimentarias. Estos son en realidad los que tienen mayor cantidad de volátiles y los que en general forman los depósitos de pegmatitas más grandes. Pero tampoco es una regla. Las pegmatitas, en realidad, lo que se sabe es que están relacionadas en general a un único evento intrusivo, o sea, a un único Plutón padre, pero que tienen un montón de... tienen una historia de cristalización dentro de esa pegmatita bastante compleja. Siempre hay una zonificación. Esta zonificación en realidad se refiere a los tipos de pegmatitas. Las que están más cercanas al granito generalmente son las abisales, que vimos, las muscovíticas por encima, y luego ya empiezan a estar las pegmatitas de las tierras raras. Y los elementos también se van acomodando en cierta zonación vertical, o sea, de abajo hacia arriba, se van acomodando los distintos elementos. A medida que va cambiando esa zonación, va aumentando el fraccionamiento del magma. En realidad se producen, por eso, van cristalizando algunos fluidos dentro del magma y van quedando los fluidos más móviles. Ese fluido se va enriqueciendo en volátiles. Entonces, lo que pasa en esta cristalización y en estos campos de pegmatitas es eso: a medida que nos alejamos de los cuerpos graníticos o plutónicos, tenemos rocas más diferenciadas, y que en su origen tuvieron una concentración de tierras raras que eran más solubles y una concentración de volátiles importante. Esto a modo regional. Las pegmatitas estas zonaciones aparecen en el terreno, pero las pegmatitas además tienen zonaciones internas. No sé si los estoy aburriendo con todo esto, pero internamente dentro de un mismo cuerpo pegmatítico también hay toda una cristalización fraccionada. Antes se creía que para tener estos cristales tan enormes, teníamos que tener como una historia de enfriamiento que les permita crecer, que sea lento y les permita crecer. Ahora se sabe que en realidad lo que permite ese crecimiento tan grande de cristales es la mezcla de fluidos y volátiles. Y bueno, eso disminuye las tasas de nucleación, entonces se forman menos cristales pero más grandes, hay todos unos procesos físico-químicos, como que disminuye la viscosidad, hay mayor tasa de difusión, y esos compuestos fraccionados que salieron de ese granito padre van cristalizando en forma concéntrica, tanto vertical como en un corte horizontal, y estos elementos ricos en litio generalmente se encuentran cerca de la zona del núcleo o en los márgenes del núcleo, ¿no? Y los minerales más normales que encontramos son esos que les mostré, que eran las rocas, los aluminosilicatos y los fosfatos. El espodumeno es el más característico, también hay lepidolitas, pegmatitas de lepidolitas, y ha habido una zonación de estos minerales también en las pegmatitas de litio. Bueno, cómo se forman, para que haya pegmatitas tenemos que tener
bueno, esos enormes plutones o batolitos, que están asociados a, no sé si los que se acuerdan que estuvieron en la charla de Leandro, a la zona de MASH, que es esta zona dentro de la subducción, donde hay una separación de los elementos más mágicos del hierro y del magnesio, y van quedando los elementos más livianos. El litio en realidad se enriquece a medida que la relación de los óxidos de hierro y óxidos de magnesio con el litio, a medida que precipitan esos óxidos, es mejor, digamos, para los depósitos de litio. Son rocas más alcalinas, Va peralcalinas. todo muy bien, Paula. Estamos en 70, 72 participantes, no se ha ido nadie, o en ese número se está manteniendo, así que eso quiere decir que nos estás cautivando con la charla, así que tranquila. Bueno, que todavía no, que espero que no se aburran. Todavía, ya llegamos a las almueras, que sé que es lo que les gusta a ustedes, pero, o bueno. Si viene con asado, mejor. Estaría bueno. Bueno, les contaba dónde se forman estos grandes plutones, ¿no? Estos en las pegmatitas que están vinculadas a los granitos tipo I, sería más que nada, porque es una zona de subducción. Pero, en realidad cuando vemos la distribución de las pegmatitas y las pegmatitas más grandes que tenemos en la Tierra, la mayoría de ellas, según varios autores, están relacionadas con los eventos de los supercontinentes, que también nos hablaba Leandro cuando hablaba de tectónica de placas. En realidad los yacimientos más grandes conocidos son del arcaico, del arqueano. Tienen 2.6 mil, o sea, 2.600 millones de años. Y están relacionadas a esa generación de supercontinentes y a esa generación de superplumas, que también Leandro hablaba en la clase de tectónica de placas, donde había calor, de esas celdas convectivas que subían, había mucha generación de calor desde el núcleo y el manto, ¿no? Bueno, los depósitos más grandes y más conocidos, sí. Solo para aquellos que no pudieron ver la charla de Leandro Chavarría, la pueden encontrar en el canal de YouTube, donde vamos subiendo todas las charlas, y ahí pueden ver estas referencias que está usando Paula sobre tectónica de placas. No te interrumpo más. Gracias, Guille, porque... bueno, las pegmatitas más grandes que hoy por hoy, los depósitos de pegmatitas más grandes, los de Australia, que vieron que tiene casi 33%, decía, de la producción mundial, algunos hablan del 40%, esa pegmatita australiana, que se llama Greenbush, la mina, es de esta edad. Lo mismo con una pegmatita, con Tanco, que es una pegmatita muy famosa en Canadá, y creo que también Viquita, que es un depósito en Zimbabue, es también de esta edad. Ese tendríamos que corroborar. En Argentina también tenemos pegmatitas. A ver si... Bueno, esta es una distribución de esas pegmatitas que les contaba. Esta es Greenbush en Australia. Viquita, sí, es de la misma edad, del arqueano. Y estos son la zona de Tanco. Esos tres son los distritos más grandes. Esos distritos son enormes. Hay pegmatitas que llegan a tener, creo que en alguna filmina tenía pero miden entre 2 kilómetros de largo y 60 metros de ancho, o hasta 400 metros de ancho y 5 kilómetros de largo. Pueden ser muy grandes. Y los cinturones pegmatíticos pueden medir kilómetros de longitud, ¿no? Porque se ubican o como cuerpos individuales o formando grandes cinturones, o campos de pegmatitas. Solo para referencia, en Argentina tenemos, bueno, se ha explotado las pegmatitas desde larga data, ahora no. Hay algunos proyectos en exploración, que les pongo que son estos. La verdad es que no tengo mucha noticia, no sé en qué estado están, pero sí pareciera que están en etapa de prospección. Hay empresas que están tratando de encontrar algunos depósitos de pegmatitas de interés.
pero esta es una provincia que Miguel Galiski, que es un geólogo especialista en pegmatitas que tenemos acá en Mendoza, la llama la provincia pegmatítica pampeana. Las pegmatitas nuestras tienen 500, entre 450 y 500 millones de años, están relacionadas con un ciclo orogénico, el ciclo famatiniano, y se formaron como en el cinturón que bordeaba el cratón de Gondwana, o proto-Gondwana, en realidad. Son también, y están clasificadas como pegmatitas relacionadas a los de granitos tipo S, o colisionales. Y si revolvemos a la clasificación, hay pegmatitas del tipo muscovita, tierras raras, y hay algunas de tierras raras. Hay varios distritos que se han estudiado, no tenemos las enormes pegmatitas de Australia, pero bueno, hay algunos depósitos que podemos estudiar.